Muy bien, alumnos. Ahora vamos a ver lo que es el escalamiento de transmisores o sensores análogos en el PLC. Salvatore, ya aprendimos a configurar los módulos análogos, ya sabemos qué visualizamos en el PLC cuando mando a 0 a 10 voltios o 4 a 20 miliamperios o 0 a 20 miliamperios. Nos quedó claro que el PLC no lee exactamente esos valores. Lo que el PLC hace es esos valores análogos de 0 a 10, 4 a 20 o a 0 a 20 los va a convertir ¿a qué? A otros tipos de valores, a valores numéricos que van a referenciar el equivalente a ese valor análogo. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tengo un transmisor de presión. Tengo un transmisor de presión con estas características. La alimentación es de 24 voltios. La salida del transmisor es de 0 a 10 VDC y el rango de medición del transmisor es de 0 a 300 PSI. Para los que no conocen el transmisor de presión, se los presento. Este vendría a ser un transmisor de presión. Bueno, en realidad uno de los tipos, porque hay diferentes tipos de transmisores de presión. En este caso, este tipo de transmisores, ven esta rosca, se insertan en tuberías. Imaginemos que sea un transmisor para medir presión en una línea. Imagínense que ustedes tienen un sistema de alimentación de vapor y van a colocar uno de esos transmisores en la tubería para que ustedes sepan a qué presión está el vapor dentro de las tuberías. Imaginen que este sensor, el de aquí, por ejemplo, el transmisor de presión, lo compré con estas características. Se energiza con 24 voltios. La salida análoga del transmisor, es decir, la salida de ese transmisor hacia mi sistema de monitoreo o control, llámese un PLC, por ejemplo, que va a recibir, va a ser de 0 a 10 voltios. Y el rango de medición de ese transmisor es de 0 a 300 PSI. ¿Qué significa esto? Que cuando el transmisor mande 0 voltios al PLC, le dirá que la presión está en 0 PSI. Y cuando el transmisor le mande 10 voltios al PLC, le dirá que la presión está en 300 PSI. Es decir, el transmisor, de acuerdo a la lectura de presión, le va a mandar un valor de voltaje al PLC indicándole la presión de la línea. El mínimo valor que lee ese transmisor es 0 PSI, por lo que 0 PSI es lo que va a mandar 0 voltios al PLC. Y el máximo valor que lee el transmisor es 300 PSI. Entonces, cuando el transmisor le quiere decir al PLC que está en 300 PSI, le va a mandar 10 voltios. Y en el intermedio los demás valores, ¿no? Por ejemplo, si yo le mando 5 voltios al PLC, ahí de manera rápida sabemos que le dirá que la presión está en la mitad del rango, ¿no? 150 PSI. Algo así más o menos es lo que el PLC tiene que entender. Nosotros sabemos que cuando le mandamos 0 voltios al PLC, el PLC va a leer un valor numérico de 0. Y cuando le mandamos 10 voltios va a ser un valor de 27,648. Entonces el PLC lee esto y lee lo que le vaya a mandar por este punto, ¿no? Yo tengo que hacer mediante el programa que al recibir este valor, sabiendo el rango de medición del equipo y la salida análoga, lo convierta al valor de lectura de presión. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a este ejemplo, mi transmisor de presión. La salida análoga del transmisor es de 0 a 10 voltios, es decir, el PLC a través de su entrada análoga va a recibir una señal de 0 a 10 VDC. Y el rango de medición del transmisor es de 0 a 300 PSI. Entonces vamos a hacer el escalamiento. Imaginemos que el transmisor ha sido conectado aquí, ¿no? En el primer canal de mi módulo análogo, que es lo que yo ya tengo configurado. Lo vamos a configurar como tensión. Entonces voy a mi módulo análogo, lo cambio a tensión y estamos diciendo que el rango va a ser de 0 a 10 VDC. Listo, ya está.
Procedo a realizar la carga. Ya configuré el canal para que reciba una entrada de voltaje y acabo de configurar el canal para que me lea de 0 a 10 VDC. Voy a hacer la carga y ahora lo que voy a proceder a hacer es hacer el escalamiento. Listo, me voy a poner en online y vamos a ver. Imagínense que el transmisor está empezando a enviar señales, ya lo vimos, y lo que voy a hacer es que el transmisor me envíe una señal para yo poder ir viendo la variación. Por ejemplo, 0 voltios, 2,5 voltios. ¿Por qué no me da? Miren, IBW208 está en el primer canal, digamos en el primer canal análogo. Yo estoy que le pongo, pero está en modo source. Yo he conectado mal mi calibrador, lo he puesto en el envío de corriente. Lo tengo que poner en el envío de voltaje, para que me envíe voltaje. Listo, ya lo cambié y ahora sí me está marcando. ¿Sí? Bueno, mi calibrador tiene dos salidas para corriente y voltaje. Lo había dejado conectado en corriente, por eso es que no me enviaba la señal. Ahora sí vemos que me envía la señal, ¿no? Perfecto, imaginemos que este calibrador es el transmisor y me manda la señal de 0 a 10 voltios. Pero cuando esté en 10 voltios, yo sé que el PLC tiene que saber. Salvatore, cuando yo te envío 10 voltios, el PLC tiene que saber que es 30 PSI. Que el transmisor es el que le envía 30 PSI. Cuando le mando 5 voltios, el transmisor tiene que saber que le estoy mandando ¿cuánto? 150 PSI. Y cuando le mando 0 voltios, el transmisor tiene que saber que le mando 0 PSI. Pero el PLC recibe valores enteros, no recibe una señal de proceso. Yo eso tengo que escalarlo. ¿Cómo lo escalo? De la siguiente manera. Una vez que ya me asegure que la señal análoga se recibe de manera correcta y de manera como tiene que ser, elimino esto y empiezo a hacer. Lo voy a llamar escalamiento. Es decir, va a ser una rutina de escalamiento. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es jalar conversión. Aquí, lo primero que voy a jalar es la función normalizar. ¿Correcto? Aquí voy a poner en value, voy a poner la entrada análoga que quiero normalizar, que es IBW208. Y aquí bueno, acá es de entero, porque la variable es entera, y voy a mandar un valor real. Luego les voy a decir por qué es entero real. Entero se entiende porque la entrada análoga, recuerden que agarra 2 bytes. W es word, un entero. Entonces, por eso es que el parámetro de izquierda es entero. Y lo voy a mandar a real. ¿Por qué? Esta instrucción va a normalizar el rango que toma este valor como mínimo y máximo a un valor entre 0 y 1. Sabemos que la entrada análoga del PLC, el mínimo valor que recibe va a ser 0. Y el máximo valor que recibe es 27648. Es decir, la entrada análoga va a variar de 0 a 10 voltios. Si va a variar de 0 a 10 voltios, es decir, el PLC como mínimo va a recibir 0 y como máximo va a recibir 27648. Aquí le voy a llamar una variable temporal, temp. Esta va a ser mi salida normalizada y la voy a definir como una variable local. Vamos a ver cómo trabaja esta señal o esta instrucción para que lo entendamos. Lo primero que tengo que saber es el sistema, ¿correcto? Recibe de 0 a 10 voltios. Le voy a cambiar acá la visualización a decimal. Listo. Sabemos que el sistema va de 0 a 10 voltios. Entonces, como va de 0 a 10 voltios, lo que va a pasar es que este valor va a ser variante desde 0 a 10 voltios. Si toma 0, toma un valor de 0. Si toma 10 voltios, toma un valor de 27648. Por eso mi rango es de 0 a 27648. Miren, el temporal tiene un valor de 0.0. La variable de salida va a ser un valor entre 0 y 1. Cuando esta variable value toma el valor de 0, acá va a ser 0. Cuando esta variable value tome el valor de 27648, aquí va a tomar el valor de 10. Entonces vamos a ver, voy aumentando el voltaje, miren el valor de temporal. Mientras él va subiendo a un valor de 0.1, miren, 0.2,
0.3, 0.4, ¿no? 0.5. Es decir, está aumentando en un valor real, decimal, de 0.0 hasta 1.0. Voy a hacer que llegue a 10 voltios. Miren cómo va subiendo el valor final. Cuando llega a 10 voltios, va a llegar a 27,648 y acá tiene que llegar a 1. Bueno, va a ser un valor próximo. Miren, llegó a 10 voltios, 27,63837 y llegó a un valor referente a 1. Esta instrucción, como lo acaban de ver, lo que hace es recibe la entrada análoga en el rango que yo le digo que es 0 a 27,648 y la va a normalizar en un valor entre 0 a 1. Eso es lo primero que hacemos. Normalizamos la entrada análoga a un valor de 0 a 1. ¿Qué más voy a hacer? El siguiente paso, una vez esté normalizado, es escalar a la variable de proceso. Entonces voy a jalar la instrucción escalar. Este valor normalizado lo voy a poner aquí y aquí voy a poner el rango. ¿Qué rango, Salvatore? El rango de lectura del transmisor. La primera parte la hicimos sabiendo que el tipo de salida es de 0 a 10 voltios. Yo sé que el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 27,648. La salida que está acá temporal se normaliza de 0 a 1. Ahora voy a escalar. Esta salida entra acá y aquí tengo que poner el rango. ¿Qué rango? Este rango. Sabemos que cuando manda 0 y la salida sea 0, va a tomar el valor de 0. Y cuando la salida sea 10 voltios, es decir, el transmisor le envíe 10 voltios al PLC, este temporal va a tener el valor de 1 y su rango debe ser 300 PSI. Entonces acá va a ser 0 y aquí va a ser 300. Y esto me va a mandar de real a la variable llamada presión, ¿no? Digamos, voy a crear una variable y esta va a ser la lectura de la presión de mi sistema. Ahora sí, cargo el programa y vamos a ver ahora cómo me va a medir. Ya está. Recuerden, a ver, esto va acá. ¿Qué sabemos? El transmisor es de salida 0,10, es decir, él va a inyectar una salida para el PLC, ¿no? Le va a inyectar al PLC 0,10 voltios. Entonces, cuando sea 0 voltios que yo le mande el PLC, el PLC tiene que saber que la presión es 0 PSI. Si yo le envío 5 voltios al PLC, el PLC tiene que saber que la presión del sistema es 150 PSI. Cuando yo le envíe 10 voltios al PLC, el PLC tiene que saber que la presión en el sistema es 300 PSI. Ya está el escalamiento, miren, lo voy a jalar acá. Miremos aquí, la variable presión. Lo voy a poner aquí. Estoy mandando acá, la variable presión está en 0. Le voy a mandar un voltaje de 2,5 voltios. 2,5 voltios aproximadamente 74,97 PSI, ¿no? Le mando 5 voltios, me dice que es 149, redondeado a 150 PSI. 7,5 voltios, 225 PSI. Y 10 voltios redondeado, 300 PSI. De esa manera el sistema sabe más o menos, de acuerdo al valor de voltaje que yo le vaya dando, ¿correcto? El sistema, miren, voy variando el voltaje y de acuerdo al voltaje va la presión. La presión máxima va a ser 300 PSI a un voltaje de 10 voltios. ¿Ven? 300 PSI. Y luego va a ir bajando hasta un rango mínimo 0, ¿no? Que es el mínimo valor de presión que me envíe ese transmisor. Y esta presión va a variar de acuerdo al ingreso de voltaje que yo le envíe a mi sistema. De esa manera nosotros realizamos el escalamiento de un transmisor de presión con salida 0 a 10 voltios de un rango de medición 0 a 300 PSI. Pongamos otro ejemplo. Imaginemos que ahora tengo un transmisor de presión. Ya no es de presión. Imaginemos que ahora tengo, a ver, vamos a ver acá, vamos a poner el ejemplo para hacer otro escalamiento. Imaginemos que tengo un transmisor de temperatura, ¿sí? Alimentación 24 voltios, salida 0,10, pero que me dé un valor de 0 a 100 grados centígrados.
Imaginemos que sea el transmisor, es decir, tengo un transmisor que lo voy a poner en un sistema para que me lea la temperatura del sistema. El rango de medición del transmisor, recuerden, eso es importante, el rango de lectura del transmisor de 0 a 100 grados centígrados. Y la salida de ese transmisor es 0,10 voltios. Si la salida del transmisor es 0,10 voltios, se entiende que el PLC va a recibir 0,10 voltios. Entonces, imaginemos que voy a trabajar en este mismo canal. ¿Qué voy a modificar acá? Lo siguiente. Miren, el transmisor 0,10 en esa entrada. Entonces, el mínimo valor que va a tomar es 0 y el máximo que va a tomar es 27648. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. La misma variable acá. Lo que va a variar es el rango. ¿Por qué? Porque ahora esto va a medir temperatura. Y el rango de medición del transmisor de temperatura es de 0 a 100 grados centígrados. Entonces acá va a ser de 0 a 100. Y la variable final ya no va a ser presión. Ahora va a ser, le voy a cambiar el nombre, va a ser temperatura. Porque el transmisor ya no mide presión, ahora mide temperatura de un rango de 0 a 100. Cargo mi programa. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a probar. Y está. Miren, de 0 a 10 voltios, 0 a 100 grados centígrados. Le voy aumentando el valor, 2,5 voltios, 25 grados centígrados. 5 voltios, la mitad, 50, 75. 10 voltios, 99.956, 100 grados centígrados. De esa manera yo tengo la lectura de temperatura de un sistema gracias a un transmisor de temperatura que estoy conectando a mi PLC. Y como yo sé el tipo de salida que tiene, configuro la entrada análoga, que ya la configuramos como tensión, ¿no? Tensión de 0 a 10 voltios. Y adicionalmente con el rango hago el escalamiento, ¿no? Que es lo que he hecho aquí. Salvatore, pero tú me das equipos que empiezan con 0 y terminan con un valor normal. En el caso de temperatura, yo podría encontrar un transmisor de temperatura que lea en el rango de menos 80, por ejemplo, ¿no? Menos 80 a 250 grados centígrados. Imagínense que tengo un transmisor de temperatura cuyo transmisor va a generar una salida para el PLC de 0 a 10 voltios y el rango de lectura de ese transmisor de temperatura es de menos 80 grados a 250 grados. Lo que tendría que hacer aquí es lo mismo, ¿no? Configurar la entrada del PLC para que reciba 0 a 10 voltios. Ya está configurado. Aquí está. Una vez que tengo la entrada análoga la pongo en la instrucción normalizar, que sabemos que va de 0 a 27648. Hay una variable de salida que va a estar entre 0 y 1, y esta variable la escalo en el rango mínimo y máximo de lectura del equipo que me va a enviar la señal análoga, en este caso el transmisor de temperatura. Sabemos que el transmisor de temperatura, cuando me mande 0 voltios, tiene que leer menos 80, y cuando me mande 10 voltios es porque ha leído 250. Entonces mi rango mínimo sería menos 80, y el máximo sería 250. Así de fácil, Salvatore, así de fácil escalamos las entradas análogas. Lo que voy a hacer es cargar el programa y vamos a ver cómo escala. Finalizo, me pongo en online y vamos a ver cómo trabaja. Ahora miren, estoy en 10 voltios, me marca 250, que es el rango que yo puse, porque dije que va a ser de 0 a 2, de menos 80 a 250. Cuando yo le mande 0 voltios, acá debería marcar menos 80. Vamos a ver, le voy a dar 0 voltios. Miren, menos 79.98 menos 80, ese es el valor de temperatura a 0 voltios. Si yo le subo a 2,5 voltios, según el escalamiento, me dice que está a una temperatura de 2,4 grados. Si yo le doy 5 voltios, es la mitad del rango, está en 84 grados, 85 grados, ¿no? Y así voy aumentando el valor de temperatura con una señal análoga. Yo aquí estoy usando el calibrador, pero si ustedes tuvieran el transmisor real, lo conectaran al PLC, el transmisor va a enviar este valor de voltaje de acuerdo a la lectura que lea. Si el transmisor lee 50, digamos, menos 80 grados, él va a mandar 0 voltios al PLC. Si el transmisor lee 85 grados, lo que haría
enviaría 5 voltios al PLC para que el PLC reciba esos 5 voltios, lo escale y lo convierta en variable de temperatura, como lo acabamos de hacer en el programa del PLC. De esa manera escalamos las entradas análogas. Salvatore, he visto que lo has hecho con voltaje, ¿está fácil? Claro, está fácil, no es complicado. Muy bien, Salvatore, y si yo tuviera esto, por ejemplo, ¿no? Tuviera un transmisor de presión o temperatura, pero la salida es de 0 a 20 miliamperios y el rango es de menos 30 a 200 grados centígrados. Entonces pongámonos en ese caso. Tengo un transmisor de temperatura, es un transmisor nuevo, aquí. La alimentación es de 24 voltios, la salida del transmisor ya no es de 0 a 10 voltios, ahora es de 0 a 20 miliamperios. Y el rango de medición de ese sensor o transmisor es de menos 30 a 200 grados centígrados. ¿Cómo escalo esto en mi PLC? Simple, es fácil, no es complicado. Miren, primero, lo que voy a ingresar en esa entrada análoga ya no es tensión, ahora es intensidad. ¿De cuánto? De 0 a 20. Perfecto, ya configuré correctamente el canal análogo para recibir esa señal. Luego voy al escalamiento. Salvatore, el transmisor es de 0 a 20, sí, y esta es la entrada análoga, el valor de la entrada análoga, perfecto. Cuando tome 0 miliamperios, ¿qué valor como mínimo va a tener? 0. Cuando tome 20 miliamperios, ¿qué valor como máximo va a tomar? 27,648, eso queda igual, no me afecta en nada. El valor de temperatura, bueno, lo mantengo, que es una variable, y la coloco aquí. Perfecto, ahora Salvatore, acá tengo que poner el rango del equipo de medición, del instrumento. ¿Cuál es su rango? Menos 30 a 200. Entonces va a ser menos 30 aquí y 200 aquí. Y ahora ese es el nuevo escalamiento considerando un transmisor de corriente que va a medir en un rango de ¿qué? De menos 30 a 200 grados centígrados. Hago la carga de mi programa. Y ahora vamos a ver si compete. Vamos a ver. Acá está. Me voy a poner en online. Perfecto. Miren, estoy mandando 0 miliamperios. ¿Cuánto me marca de temperatura? Menos 30 grados. ¿Por qué? Porque mi rango del sensor es, cuando él envía el PLC 0 miliamperios, es porque está leyendo menos 30 grados. Cuando él envía el PLC 20 miliamperios, es porque está leyendo 200 grados centígrados. Vamos a aumentar la corriente y vamos a ver cómo aumentaría la temperatura. 4 miliamperios, 15 grados. 8 miliamperios, 62 grados. 12 miliamperios, 68. 16, 20 miliamperios, 200 grados centígrados. ¿Ven? 200 grados. Entonces estamos viendo que el sistema está trabajando de manera correcta, porque de acuerdo al valor de amperaje de corriente que envíe, me muestra la temperatura, y nosotros vemos que está bien el escalamiento porque me voy al 0 y me marca el mínimo valor del rango. Me voy al 20 miliamperios y me marca el máximo valor del rango. Los valores intermedios son los valores que van a hacer la linealización de la lectura, ¿no? De esa manera yo escalo la señal que estoy recibiendo de ese transmisor de 0 a 20 miliamperios para yo saber la temperatura de mi sistema. Es decir, mi PLC va a saber cuál es la temperatura de mi sistema. Salvatore, ya entendí. Ahora, si quisiera que fuera presión, bueno, probamos presión. Ahora es un transmisor de presión, digamos, de 0 a 20 miliamperios y que va a marcar de menos 1 bar a 30 bar. Es decir, es un transmisor de presión de rango menos 1 a 30 bar. Cuando el PLC recibe una señal de 0 miliamperios, va a saber que el sistema está en menos 1 bar. Cuando el PLC recibe una señal de 20 miliamperios, va a saber que el sistema está en 30 bar. Entonces, de manera rápida, ya sabemos cómo está configurado. Está de 0 a 20, así que eso no lo toco porque está correctamente configurado. Esto queda igual porque cuando tome 0 bar, va a recibir 0 miliamperios y va a ser 0. Y cuando él reciba 20 miliamperios, va a ser 27,648. El rango está bien, la salida se mantiene acá. Lo que voy a variar es el rango. Salvatore, ¿por qué vas a variar el rango? Porque el rango ya va a variar. Ya no, digamos que no es un transmisor de temperatura, ahora es presión, que va a ser de menos 1 a 30 bar.
y lo voy a llamar presión para saber que la variable que voy a llamar ahora es presión. Cargo el programa. Finalizo. Y miren, ahora estoy viendo presión. ¿En qué rango? Menos 1 a 30 bar. Perfecto. Le voy a subir. Miren, está en 0 miliamperios, menos 1 bar. ¿Se dan cuenta? Menos 1. Ahora, el PLC recibe valores numéricos, ¿ah? O sea, se sobreentiende que nosotros ya sabemos que es menos 1 bar porque sabemos qué medición hace el transmisor. Por eso es que nosotros sobreentendemos que ese menos 1 es menos 1 bar, porque sabemos que el equipo conectado a esa entrada análoga me da medición de menos 1 bar a 30 bar. El PLC solamente recibe entradas, digamos, valores enteros. Yo lo que hago es entender que ese es menos 1 bar. Le voy aumentando el valor. 5 bar, 8 miliamperios 11 bar, 12 miliamperios 17 bar, 16 miliamperios 23 bar, 20 miliamperios 30 bar. De esa manera yo recibo la lectura de presión de un equipo que me va a enviar 0 a 20 miliamperios con un rango de lectura menos 1 bar a 30 bar. Lo he escalado correctamente en el PLC y estoy verificando que esta señal se recibe y se escala correctamente. Escalar implica estos valores numéricos que recibe el PLC, convertirlos a lecturas de valores de proceso, de acuerdo al equipo que está realizando la medición. Muy bien, Salvatore, ahora sí me quedó claro cómo escalar. Muy bien, ahora, si yo te pusiera acá de 4 a 20 miliamperios, ¿cómo sería? Es decir, tengo un transmisor de presión, alimentación de 24 VS y que sea de menos 1 a 300 bar. Un transmisor diferente. Ya no es de 0 a 10, ya no es de 4 a 20, ya no es de 0 a 20, ahora es de 4 a 20 miliamperios. De menos 1 a 300 bar el rango. Los agarré, ahora es más difícil. No, no es difícil. Es simple, miren. Lo primero que tengo que hacer es a esta entrada análoga configurarla bien. Entonces voy a su entrada análoga que es el canal 0. Ahí tengo conectado en este momento el sistema. Entonces yo sé que es intensidad, ahí está bien, pero el rango es de 4 a 20. Perfecto. ¿Qué más voy a hacer? Aquí, la entrada análoga que voy a recibir va a ser de 4 a 20 miliamperios. Entonces, cuando él reciba 4 miliamperios, el valor mínimo va a ser 0. Eso ya lo vimos en la lección anterior. Ya vimos por qué es 0. Entonces, 4 miliamperios va a recibir 0. 20 miliamperios va a recibir 27,648. Por ello que se mantiene igual. Temperatura igual. La diferencia va a ser el rango, que es de menos 1 a 300 y es presión. Cargo el programa. Y aquí está, miren, estoy recibiendo un valor de menos 1 bar. ¿Pero qué valor tiene mi calibrador? 4 miliamperios. ¿Por qué? Porque el transmisor cuando el PLC recibe una señal del transmisor de 4 miliamperios, implica que acaba de recibir 0. ¿Por qué? Porque es la configuración de medición que hacemos en el canal análogo. Eso lo vimos en la lección anterior. Si no les quedó claro, vuelvan a revisar la lección anterior para que les quede bien claro esta parte. ¿Sí? Entonces, como recibe 4 miliamperios, él es 0. Y como el mínimo es 0, manda el valor, digamos, normalizado. Y sabemos que el rango mínimo va a ser menos 1, por eso me da menos 1 bar. Cuando recibe 20 miliamperios, es 300 bar. Cuando recibe 4 miliamperios, es menos 1 bar. Si le doy un valor mayor, va aumentando la presión. Salvatore, ¿y qué pasa si recibe un valor menor a 4 miliamperios? Miren la presión, está en menos 1 bar. La presión va a bajar a un valor de menos 1, ¿correcto? Y eso no es normal. Yo en mi programa podría poner un sistema donde diría, ¿no? Si la presión baja a menos 1, mando una alarma, porque ya no es normal. La presión no puede estar... El PLC no podría leer un valor menor a menos 1. Es decir, no podría leer menos 2, menos 3, menos 4. ¿Por qué? Porque el equipo, el transmisor de presión,
solamente lee de -1 a 300 bar, no puede leer más. Entonces, si el PLC leyera -2 bar, implicaría que está mal. Algo ha pasado. Y lo que ha pasado posiblemente es que se mande a 0, se vaya a 0, miren, se vaya a 0 miliamperios y se marca un valor de error, miren, ¿por qué? Porque hay una rotura de hilo. Yo lo que debía haber hecho era activar aquí la rotura de hilo. ¿Por qué? Porque si el PLC recibe un valor de -4 bar, -4 miliamperios, que sería en este caso 0 miliamperios, el PLC me va a mandar un valor de fallo aquí, el cual me va a mandar un valor de presión 355, digamos, pero es un valor no real, porque está recibiendo un valor de fallo, correcto, por la rotura de hilo, me mandaría un valor, pero yo sabría que está en falla. Y ya acá no sale porque no le he puesto, digamos, la opción de activar diagnóstico por rotura de hilo. Si yo lo hubiera puesto, yo sí sabría que el PLC está en error, entraría el diagnóstico como entré aquí. Aquí no me aparece porque no lo he configurado. Si lo hubiera configurado, me hubiera salido acá el mensaje que me diría rebase, ¿no? O rotura de hilo de tal módulo, de tal canal. Eso aparecería aquí en la parte baja, ¿no? Acá me diría rotura de hilo de tal módulo, de tal canal, ¿no? Y nos daríamos cuenta que habría una falla. Eso es para que lo tengan en cuenta. Eso es por la utilidad que tengo yo de usar transmisores de 420 miliamperios. Entonces, imaginemos que lo voy a normalizar, le voy a poner los 4 miliamperios. Cuando es 4 miliamperios, marca -1 bar. Cuando es 20 miliamperios, 300 bar. De esa manera yo escalo las entradas análogas de 4 a 20 miliamperios. Cuando hay una rotura de hilo, es decir, se rompe el hilo, como lo vimos en la lección pasada, el PLC va a recibir nada, 0 miliamperios. Y cuando recibe 0 miliamperios, lo que pasa es que, miren, la presión se va a un valor de falla. ¿Por qué? Porque cuando hay una rotura de hilo, la entrada análoga se va a un valor de falla. Este es el valor de falla de la entrada análoga. Y como este valor está por encima del 27648, vemos que la presión se dispara a más de 300. Pero este valor no es real. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a dar cuenta, en este caso no se ve, pero el PLC parpadearía en rojo. ¿Por qué? Porque yo, digamos, mandaría la falla. Lo voy a activar para que se den cuenta. Voy a deshacer esto. Y voy a activarle la opción para que se den cuenta cómo se vería, ¿no? Activar rotura de hilo, el diagnóstico, perfecto, cargo. Ahora sí, miren, está en 4 miliamperios, que viene a ser -1 bar. ¿Qué pasa si se rompe el hilo? Por ahí un cable del transmisor se quebró, se rompió, se desconectó, pasó algo. Se manda a 0 miliamperios. Miren, aquí, ¿qué pasó? Se mandó al valor de falla. Miren mi módulo. Mi módulo análogo empezó a fallar. Entonces, el PLC se mandó a falla. Ustedes visualmente cuando van y ven el PLC, van a ver el módulo análogo que está parpadeando en rojo. Eso significa que algo ha pasado con el módulo análogo. Si yo me acerco aquí, el módulo análogo siempre tendría que estar en verde. Cuando hay así rojo, parpadeante, implica de que, mira, parpadea el rojo principal y me está parpadeando el canal que ha entrado en falla. De los 4 canales, el canal 0 es el que está parpadeando. Implica que ese canal está en falla por algún motivo. Nosotros sabemos que es porque se ha cortado el hilo, está ahorita con 0 miliamperios, indica que se cortó o se rompió el hilo y está activada la opción que me dice avisarme por rotura de hilo. Él se mandó a un valor de fallo, que es este valor el máximo, y me manda una presión que no es la adecuada. Hay una rotura de hilo, no estoy midiendo nada, y si yo voy al PLC, el PLC está en falla. Lo que irme es a online diagnóstico, buffer de diagnóstico, y aquí veo, ¿no? Rotura de hilo. Me dice, bueno, Salvatore, hay un error. Rotura de hilo del canal de entrada TAC 2, ¿no? De este módulo. Y de esa manera yo podría diagnosticar cualquier falla visualmente, dándome cuenta en el módulo, ¿no? Que hay una falla. Y luego yendo al diagnóstico para saber exactamente por qué falla. Esa es la forma como yo puedo, digamos, le voy a poner 4 miliamperios, le puse 4 miliamperios y ahí se va a normalizar. ¿Por qué? Porque ya reconoce que vuelve la señal de 4 miliamperios. Se normalizó, miren, ya no hay ninguna falla. Todo está en verde porque ya se normalizó. Reconoció que
volvió la señal. Y de esa manera trabajamos con transmisores de 420. Es más útil que 0 a 20, porque de 0 a 20, si se rompe el cable, como les comenté, el PLC no sabe si se rompió el cable o no, porque va a recibir 0. En cambio, de 4 a 20, el PLC sabe que siempre, como mínimo, tiene que recibir 4 miliamperios. Si recibe un valor menor a 4 miliamperios, como 0 miliamperios, es porque el cable se ha roto, y si el cable se ha roto, el sistema automáticamente manda la falla. Ahora, el sistema puede activar OVs de alarmas. Bueno, no lo vemos en este nivel. En un nivel más avanzado lo vamos a ver. Pero puedo activar un OV de falla que me active una sirena, una alarma. Y de acuerdo yo ver la falla que se presente, pues no. Pero de esta manera escalo transmisores de 4 a 20 miliamperios. ¿Sí? Bueno, alumnos, hemos visto cómo escalar transmisores de 0 a 10 voltios, 0 a 20 voltios y 4 a 20 miliamperios. Como podemos apreciar, es un transmisor, ¿no?, que va avanzando y no lo vemos nada complicado, ¿no? Es algo simple, el escalamiento es simple, en realidad no es nada complicado, simplemente tienes que saber el rango del equipo que está midiendo, que está enviando la señal de PLC y la salida del transmisor, ¿no?, que está conectado al PLC, para que tú puedas con esto, con la salida del transmisor, configurar correctamente el canal donde conectas el equipo. Puede ser el canal 0, canal 1, es decir, la entrada análoga 1 hasta la entrada análoga 3. Tú eliges en qué entrada análoga conectas y de acuerdo a dónde conectes configuras el canal para recibir esta señal. Y luego, con el rango, configuras el escalamiento. Y esa es la forma como obtengo yo el valor de proceso que deseo visualizar en mi sistema. Muy bien, alumnos, esa es la forma como se escalan los equipos o los transmisores que nos envían un valor de proceso mediante una señal análoga de corriente o de voltaje. En la siguiente lección vamos a ver un poco cómo trabajar estas señales en el panel HMI y vamos a ver las curvas, los tipos de curvas que podemos crear en el panel HMI. Hasta la siguiente lección, cuídense.